Buenas tardes, bienvenidos todos al seminario del Departamento de Sistemas Complejos. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Luis Antonio Pérez López y voy a leer una breve semblanza, muchos de aquí ya lo conocen, pero para aquellos que no. Él es físico, maestro en ciencias y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se distinguió como estudiante sobresaliente recibiendo la medalla y el diploma a los mejores estudiantes de México, la medalla Gabino Barreda y el premio IIM UNAM Certamen Nacional 2002 a la mejor tesis doctoral en Ciencias e Ingeniería de Materiales, el Instituto de Investigaciones en Materiales. Actualmente es investigador nacional nivel 3 e investigador titular del Instituto de Física de la UNAM, donde trabaja en el estudio de la superconductividad no convencional y la nanociencia computacional. Ha publicado más de 100 artículos de investigación, ha dirigido 21 tesis de todos los diferentes niveles académicos y en varias ocasiones ha sido invitado a impartir pláticas en congresos nacionales e internacionales. Su trayectoria como investigador fue distinguida con una de las cátedras Marcos Moschinsky 2015 en el área de física. Y sin más, le doy la palabra a Luis. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, es un placer estar aquí en el Seminario de Sistemas Complejos y Física Estadística. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar sobre los estudios que hemos realizado durante los últimos años sobre superconductores anisotrópicos con brechas de energía anisotrópicas. Generalmente estos superconductores son bidimensionales y de ahí el título. Y en esta ocasión voy a concentrarme en los efectos de tamaño y campos magnéticos en las propiedades termodinámicas de estos superconductores. Bueno, este trabajo a lo largo de los años ha contado con la participación de Samuel Millán de la Universidad Autónoma del Carmen, de Chumin Wang del Instituto de Investigaciones en Materiales y en particular parte principal de este trabajo ha sido en colaboración con César Galván de la UNIO, que actualmente se encuentra en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, brevemente, el contenido de esta plática consiste en platico brevemente sobre superconductores convencionales y no convencionales, algunos ejemplos de superconductores cuasi bidimensionales, el modelo que hemos propuesto para describir las propiedades físicas de estos superconductores, cómo se calcula en particular la temperatura crítica y el calor específico de los mismos, e introducimos una manera de estudiar estos efectos de tamaño y campos magnéticos. El efecto, bueno, tiene efectos en las propiedades físicas, pero también vemos que en el hamiltoniano, al introducir estas consideraciones, tamaño finito y campos magnéticos, el hamiltoniano pierde simetría traslacional. Y entonces nos vemos obligados a utilizar un formalismo local. Y ese es el formalismo de Bogoliubov de Jens. Y con este podemos calcular, por ejemplo, la dependencia de la brecha superconductora con el campo magnético, su temperatura crítica, así como la dependencia de la brecha superconductora con el tamaño del superconductor, que le hemos llamado aquí tamaño de grano. Y luego presento unas conclusiones breves. Bueno, recordemos nada más así rápidamente en qué consiste la superconductividad. Ya sabemos que un material superconductor por debajo de cierta temperatura crítica conduce electricidad sin resistencia eléctrica. La típica gráfica de resistencia como función de la temperatura generalmente muestra un salto a esa temperatura crítica. Y también estos materiales se describen por un efecto que no se puede explicar únicamente añadiendo resistencia cero a los materiales. Y ese efecto se conoce hoy en día como efecto Meissner, que consiste en que cualquier superconductor por debajo de la temperatura crítica expulsa un campo magnético débil de su interior. Y ese es el efecto Meissner. Y bueno, este efecto Meissner fue descrito antes de que hubiera una descripción microscópica de los superconductores por medio de una teoría fenomenológica conocida hoy como la teoría de London, en la que propone una ecuación constitutiva para la densidad de corriente, que es directamente proporcional al campo vectorial, ¿no?
siendo el rotacional del campo vectorial y el campo magnético presente en el material, ¿no? Y a partir de esa relación constitutiva que se propone, se encuentra que un campo magnético débil decae exponencialmente al interior de un superconductor y la distancia característica de decaimiento se conoce hoy en día como longitud de penetración del onda. Bueno, conocemos hoy en día y se sigue utilizando la teoría fenomenológica de Ginzburg-Landau, donde ellos dos postulan que existe un parámetro de orden, bueno, postulan que la transición superconductora a campo magnético cero es una transición de fase de segundo orden, y donde el parámetro de orden es una especie de función de onda, es una función de onda cuántica exactamente, pues una función de onda que contiene una amplitud y una fase, y esa función de onda, bueno, es cero en la fase normal y diferente de cero en la fase superconductora, y proponen una energía libre de Helmholtz, postulan una energía libre. Bueno, aquí está la densidad de energía libre, la densidad por volumen, donde se compone de una densidad de energía libre en el estado normal, más unos términos cuadrático, cuadrado y de orden 4, más un término que introduce inhomogeneidades en este parámetro de orden. Y a partir de ahí, así brevemente, ellos encuentran que este parámetro de orden, si hay inhomogeneidades, por ejemplo, una superficie, este parámetro de orden puede decaer con una longitud característica que hoy conocemos como longitud de coherencia de Ginzburg-Landau. Y ahí está la dependencia. Se ve aquí la masa efectiva de los portadores de carga en ese material y el valor absoluto de este coeficiente que va acompañando al parámetro de orden al cuadrado. Y luego también introducen campos magnéticos externos, como es usual, cambiando el operador de momento, sustituyéndolo por un operador de momento menos la carga de los portadores por el campo vectorial. Y así obtienen otra densidad de energía libre, o postulan bueno, esta densidad de energía libre postulada se convierte en esta, ¿no? Así introducen un campo magnético externo y son capaces de describir el efecto Meissner, donde el campo magnético externo decae con una longitud característica, que es la longitud de penetración del hondo que acabamos de ver, y ellos dentro de este marco teórico, bueno, tienen dos longitudes tipo, que es la de coherencia y la de longitud de penetración. Bueno, guardamos eso ahorita. Llega, tenemos la teoría microscópica de Baden, Cooper y Schiffer, donde la base de esta teoría es que en el estado superconductor los electrones forman pares. El estado base superconductor es un estado coherente de estos pares. Aquí está la función de onda, donde U y B son las amplitudes de probabilidad de que el estado con vector de onda K y menos K, los estados con vectores de onda K y menos K estén ocupados por electrones con espines opuestos y que ese mismo estado esté desocupado. Y la superposición de estos estados nos genera el estado base superconductor. Y hay una relación con el parámetro de orden de la teoría de Ginzburg-Landau, que es esta. Si tomamos el valor de expectación de estos operadores de aniquilación de electrones, dos electrones, en el estado base, bueno, podemos generar un parámetro de orden que tiene similitud al de Ginzburg-Landau y que esencialmente es una función dividida, que se conoce hoy en día como la brecha superconductora, dividida entre esta. Esta función es la energía de excitación de las partículas de este estado base. Es decir, cuando rompemos un par de Cooper, un par de electrones, necesitamos por lo menos una energía mínima, que es el mínimo de esta función, que generalmente el mínimo de esta función es cuando el primer término, epsilon de K, que es la energía de los electrones libres en la red o en el material superconductor,
Esto es 0 y nos queda el valor absoluto de esta brecha superconductora. Entonces, hoy en día se entiende como que la energía de excitación es esencialmente la brecha superconductora, ¿no? Y el origen de la formación de pares, no lo voy a discutir con mucho detalle, tiene un origen en que un electrón intercambia un fonón con otro electrón. Entonces, la atracción entre dos electrones está mediada por fonones. Y esto tuvo un éxito notable, en particular, entre otras muchas cosas, describe, por ejemplo, la variación de esa brecha superconductora, la energía mínima que necesitamos para romper un par, como función de la temperatura para diferentes elementos superconductores. Bueno, resulta que hay dos tipos de superconductores y se conocen como tipo 1 y 2 y la clasificación se debe a cómo se comportan cuando están expuestos a un campo magnético externo. Están los superconductores tipo 1, donde tenemos un diagrama de fases donde el eje vertical es el campo magnético aplicado externo, el eje horizontal es la temperatura, y vemos que por debajo de cierta temperatura crítica y cierto campo magnético crítico externo tenemos una fase superconductora. Y arriba, cuando pasamos por esta línea de coexistencia, tenemos un estado normal. Entonces, para cada temperatura, tenemos un campo magnético crítico para el cual el material pasa de superconductor a un material normal. Existen otros materiales que se conocen hoy como superconductores tipo 2, en donde existen dos campos magnéticos críticos, el 1 y el 2, y observamos que, bueno, a bajas temperaturas y por debajo del campo magnético crítico 1 tenemos una fase superconductora. Cuando pasamos por el primer campo magnético, el campo magnético sí penetra el material superconductor en forma de filamentos, donde en esos filamentos el material es normal y alrededor hay corrientes superconductoras que mantienen el campo magnético dentro de ese filamento. Y además el campo magnético está cuantizado. Conforme subimos el campo magnético externo aplicado, la muestra se llena de cada vez más y más de estos filamentos hasta que en el campo crítico 2, toda la muestra, esos filamentos están tan compactos entre sí que la muestra pasa al estado normal. Entonces tenemos para cada temperatura dos campos magnéticos críticos y el diagrama de fase se ve así: en estado superconductor, un estado de vórtices o estado mixto, donde coexiste una fase superconductora con una fase normal en forma de filamentos, y luego el estado normal. Y el comportamiento magnético de la magnetización como función del campo magnético externo, cuando un superconductor que expulsa un campo magnético débil de su interior, es una muestra completamente diamagnética. Entonces aquí vemos que la magnetización es exactamente opuesta al campo magnético externo, mientras que para el superconductor tipo 2, esa magnetización por debajo del campo crítico 1, bueno, esa magnetización cancela exactamente al campo magnético externo, es una muestra diamagnética, pero conforme aumenta el campo magnético entre los dos campos magnéticos críticos, esa magnetización va y disminuye a cero. Bueno, ¿cómo entender la existencia de estos superconductores tipo 1 y 2? Esto se puede entender considerando las dos longitudes características que acabamos de ver, la longitud de coherencia y la longitud de penetración. Entonces, la longitud de coherencia tiene que ver, hoy en día se sabe que esta longitud de coherencia pues tiene que ver con el tamaño del par de electrones, que también está relacionado con la longitud característica en la que el parámetro de orden de Ginzburg-Landau presenta alguna inhomogeneidad, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos una muestra del lado izquierdo, del lado derecho en estado normal, perdón, aquí está, estado normal, y la misma muestra en el lado izquierdo en un estado superconductor. En la parte normal, el campo magnético externo
penetra la muestra sin ningún problema. Y al penetrar la parte superconductora decae con una longitud característica que es esta longitud de penetración. Del lado superconductor tenemos el parámetro de orden que decae a 0 cuando nos aproximamos a la frontera del estado normal. En el estado normal este parámetro de orden debe ser 0. Ahora, un parámetro de orden disminuye la energía libre del sistema y un campo magnético externo la aumenta. Entonces tenemos aquí una competencia en las energías, en la energía libre total. Una parte que la disminuye y otra que la aumenta. Entonces, si la longitud de penetración, la región donde hay un campo magnético y hay una energía libre grande debido a este campo, es más pequeña que la longitud de coherencia del parámetro de orden superconductor o que el tamaño de pares, observamos que la energía en la superficie o en la interfaz superconductor normal, esa energía resulta ser positiva. Entonces, para minimizar la energía de todo el sistema, conviene minimizar esta superficie. Y en ese caso tendríamos superconductores del tipo 1. ¿Sí? En el caso contrario, en el que tenemos que la longitud de penetración del campo magnético externo es mucho mayor que la longitud de coherencia o el tamaño de los pares de Cooper, en ese caso, esta competencia se ve favorecida, se baja la energía, o sea, la energía superficial esta es negativa, y entonces conviene formar muchas superficies entre estado superconductor y normal. Y eso es lo que ocurre en los superconductores tipo 2. Conviene formar muchas superficies entre estas dos fases y aparecen estos filamentos de material en el estado normal. En esos filamentos penetra el campo magnético externo. En estos puntos están ahí. Esta es una fotografía con microscopio de tunelaje, y ahí se ven esos puntos, representan el estado normal y las regiones claras, la fase superconductora. Para un campo magnético entre los dos campos magnéticos críticos, ¿sí? Y entonces se forma aquí una red de filamentos o vórtices, también se conocen como vórtices. Alrededor de cada filamento hay una corriente superconductora que fluye sin resistencia y que mantiene el campo magnético a lo largo de ese vórtice. Y bueno, de hecho esto fue una predicción de otro premio Nobel, que le dieron un premio Nobel por esta predicción a Abrikosov, hace como unos 20 años se lo dieron. Él predijo la existencia de estos vórtices que después se confirmaron experimentalmente, ¿no? Y de hecho, pues la gran mayoría de los superconductores que conocemos hoy en día son del tipo 2, que presentan este comportamiento. Luis, sí, me hiciste repensar acerca de la longitud de coherencia y sí, después regresar a la anterior. Sí. La longitud de coherencia, ¿no? Y el parámetro de orden, o sea, como que cuando uno habla de la longitud de coherencia, uno está pensando, como lo mencionas, digamos, en el tamaño del par, ¿no? Sí. Sin embargo, si lo asocia, digamos, al parámetro de orden, uno piensa en el parámetro de orden algo así como la función de onda del superconductor, ¿no? Pero la función de onda del superconductor está más bien, yo la asociaría más bien a de todos los pares que están dentro del superconductor. Y al final de cuentas, es allí donde ahorita me quedé pensando, si es la longitud de onda, digamos, de un par, cómo asociarlo, digamos, a la función de onda de todos los pares y que estén, bueno, ahí como lo pienso, digamos, estén relacionados, digamos, con esa, bueno, función de par. O sea, lo que estoy pensando, digamos, si miro yo un par nada más, sí, está a una cierta distancia, y claro, hay un promedio, ¿no? Sí. Un promedio entre todos los pares. Sí. Pero
Si miro la función de onda, pues yo miro la función de onda y veo algo en todo el superconductor, o lo miraría, ¿no? O sea, no es local, pues, como lo miraría, Sí. sino es a grandes rasgos. Sí, sí, o sea, el parámetro de orden de Ginzburg-Landau es una especie, o sea, lo podemos interpretar como que su módulo al cuadrado es proporcional a la densidad de electrones en el sistema. Sí, pero entonces ahí la densidad respecto a, Ajá. a qué punto, o sea, o está, Si esa densidad es homogénea, excepto cuando hay una frontera cerca de la interfaz, esa densidad debe caer a cero. Y esta longitud característica, esa es la longitud característica de de Ginzburg-Landau. Ay, me fue muy bien. Esa es la longitud característica de Ginzburg-Landau, que no es exactamente la longitud de coherencia de BCS, pero son proporcionales. sí, pero entonces no sería la función de onda de superconductores, ¿no? No. Bueno, en general tenemos esa competencia y dependiendo de si la longitud de penetración es menor que la longitud de coherencia, tendremos superconductores tipo 1. Y si la longitud de penetración es mucho mayor que la longitud de coherencia, tenemos superconductores tipo 2, que son la gran mayoría de los superconductores que conocemos. Entre ellos podemos mencionar a los cupratos superconductores, que estos son los cupratos superconductores, todos estos sistemas tienen en común que están formados por planos de cobre y oxígeno, con esta fórmula química. Esencialmente, la superconductividad ocurre esencialmente a lo largo de estos planos. Estos planos están separados entre sí por átomos de tierras raras, como, no sé, lantano, o tenemos itrio, bario, bismuto, estroncio. Y esos átomos de tierras raras absorben o le quitan electrones a estos planos, o en otras palabras, dopan con huecos a estos planos. Entonces, se dice que la superconductividad se debe a la formación de pares de huecos, que no son más que la ausencia de electrones, ¿no? Todos estos superconductores se caracterizan por tener longitudes de coherencia pequeñas y además se presentan una brecha superconductora con simetría D. Este es un ejemplo de una función con simetría D. Ahorita hago énfasis en esto. En contraste, los superconductores convencionales, como son el plomo, el aluminio, casi todos son superconductores hechos de elementos, presentan una brecha superconductora que no depende del vector de onda. Eso lo podemos entender como superconductor convencional, donde el apareamiento está mediado entre electrones, está mediado por fórmulas. En este caso tenemos un apareamiento no convencional con esta brecha. Todos estos superconductores también se conocen como superconductores de alta temperatura crítica. Bueno, vean, las altas temperaturas críticas son de 30, 90 hasta 120 Kelvin, en contraste con las temperaturas críticas de los superconductores convencionales que no superan los 20 Kelvin. Aquí tenemos un diagrama de fases típico de un superconductor o de un cuprato superconductor, donde en el eje en el eje vertical tenemos la temperatura, en el horizontal la concentración de estos huecos, y vemos que hay cierta concentración de huecos para los cuales se encuentra, y bajas temperaturas, se encuentra una fase superconductora. Estos materiales son muy complejos y presentan otras fases, por ejemplo, una fase antiferromagnética, una fase de vídeo de spin, una fase que se conoce como pseudo-K, una fase que es parecida a un metal, pero no presenta algunas características diferentes a la de los metales, se conoce como metal exótico, digamos, y unas fases metálicas, ¿no? Estos diagramas complejos se deben a que estos sistemas pues tienen muchos átomos por celda unitaria, vean, y tienen lantano, bario, cobre, oxígeno, y los más complejos, mercurio, ¿no? Bario, calcio, cobre, oxígeno, ¿no? Son celdas unitarias
muy complejas y presentan un diagrama de fases también muy complejo. Otros superconductores que tienen un comportamiento casi bidimensional, donde el fenómeno de conducción eléctrica ocurre en planos, son los superconductores orgánicos o sales orgánicas superconductoras, que se forman así como en el cloruro de sodio, que formamos un átomo, un ion positivo y uno negativo, el sodio y el cloro se atraen por atracción electrostática. Aquí tenemos una molécula orgánica que cede electrones a otra molécula orgánica y se atraen de manera electrostática formando un compuesto. Aquí están las dos moléculas, una es BeDT con X. Estos superconductores también presentan un comportamiento casi bidimensional. Otros que también han sido objeto de gran estudio son los nítidos superconductores o superconductores basados en hierro y arsénico, con temperaturas críticas más o menos altas de 20 Kelvin, 20 y tantos Kelvin. Si se aplica presión, las temperaturas críticas pueden llegar a los 40 Kelvin y en estos superconductores la superconductividad ocurre a lo largo de los planos de hierro y arsénico. Todos estos son superconductores tipo 2 y se cree que los pares de electrones en estos materiales, las funciones de onda que describen a estos pares, que además está relacionada con la simetría de la brecha superconductora, presentan diferentes simetrías. Por ejemplo, en un superconductor convencional como son los metales y algunas aleaciones metálicas, donde la brecha superconductora no depende del vector de onda de los electrones que forman el par. Esta es la función de onda espacial del par. Es una función, la función de onda espacial no presenta cambios de signo si cambiamos la coordenada relativa a R por menos R. Pero en los superconductores de alta temperatura crítica, esa función de onda del par presenta un cambio de signo si si hacemos un giro de 45 grados a lo largo de la coordenada relativa del par, cambia de signo. Y al cambiar de signo, por lo tanto, presenta nodos, o sea, líneas donde la función de onda es cero. Esa simetría se conoce como simetría tipo D y se ha observado experimentalmente en los cupratos superconductores de alta temperatura. En los materiales de hierro y arsénico se cree, porque no se ha establecido de manera contundente, que la función de onda espacial o bien la brecha superconductora tiene una simetría donde también cambia de signo, pero no tiene nodos. Y esa simetría se conoce como simetría S esférica, S más menos, donde cambia de signo al hacer un giro a lo largo del ángulo de la coordenada relativa entre los electrones. Bueno, todos estos materiales, pues, tienen longitudes de coherencia pequeñas y por lo tanto forman pares de electrones o de huecos pequeños y conviene estudiarlos utilizando un modelo, un hamiltoniano local, es decir, basado en funciones de onda localizadas alrededor de los átomos. Ahorita voy para ello. Por ejemplo, el plano de cobre-oxígeno, los planos de cobre-oxígeno en los superconductores de alta temperatura crítica, pues tienen muchas bandas. Si uno saca las bandas electrónicas de este material, pues tiene varias bandas, pero se observa que hay una sola banda que cruza el nivel de Fermi. Y esa banda es la que vamos a estudiar. Nos concentramos en una sola banda electrónica. Proponemos un hamiltoniano muy general para electrones en sólidos de una sola banda. El primer término contiene los parámetros de salto entre los sitios I y J de los electrones. Estos parámetros de salto son es el hamiltoniano de un solo electrón. ¿Sí? Es esta, aquí está.
hamiltoniano de un solo electrón, y aquí están las funciones de onda localizadas en el átomo J y el átomo. Y el segundo término contiene las interacciones electrón-electrón. Esta es la forma más general que se nos puede ocurrir para esas interacciones electrón-electrón. Aquí están. Las interacciones colombianas electrón-electrón son estas. Y estos son los elementos de matriz de estas interacciones. Y bueno, este es un hamiltoniano en una base local, que son las funciones de Wannier, así en general. Y de todas estas posibles interacciones electrón-electrón, nos quedamos con los elementos de matriz más importantes. Está un primer elemento de matriz que es la interacción electrón-electrón, dos electrones en el mismo átomo, interacción electrón-electrón de dos electrones en átomos vecinos, y consideramos las interacciones de dos electrones situadas en átomos vecinos, pero estas interacciones son las interacciones de densidad-densidad, ¿no? O sea, un electrón y otro electrón. Un electrón y otro electrón. Pero estos términos son puramente cuánticos. Este término describiría la interacción de un electrón en este sitio con la carga asociada al salto de un electrón entre este sitio y este. Y ese le llamamos interacción de carga-enlace a primeros vecinos. También podemos considerar, por ejemplo, la interacción de este electrón en este átomo, estas esferas representan átomos, con la carga asociada al salto de este electrón entre este sitio y este, que es un segundo vecino. Entonces, este electrón interacciona con la carga asociada al salto de un electrón entre estos dos sitios. O la interacción de esta carga con este enlace. Bueno, en otras ocasiones he platicado que estos dos términos dan origen a superconductividades con brechas superconductoras anisotrópicas. Este término da origen a una brecha superconductora esférica pero anisotrópica, y este da origen a superconductores o brechas superconductoras con simetría D, que es la que se observa en los superconductores de alta temperatura crítica o cupratos superconductores. ¿De qué orden es las brechas? O sea, de alta temperatura crítica. Bueno, para allá voy. Ahorita vemos. Se cree que es 0.5 electrón volts y normalmente se habla de milielectrón. No, bueno, no son brechas. Estas son las interacciones electrón-electrón. Son interacciones electrón-electrón. No, todavía no son las brechas. Estas son las interacciones electrón-electrón y son de este orden. Por ejemplo, la repulsión coulombiana de un electrón con otro electrón en el mismo átomo es enorme. Pero aquí todavía no hay superconductividad. Luego, bueno, entonces nos quedamos con estas interacciones y proponemos un hamiltoniano que nada más contenga esas interacciones. Bueno, me voy a ir un poco más rápido por el tiempo. Bueno, ese es el hamiltoniano en el espacio real. O sea, aquí están los índices I y J, denota sitios, por ejemplo, en una red cuadrada. T y T' son los parámetros de salto de un electrón entre sitios vecinos, y T' son los parámetros de salto de un electrón entre sitios vecinos. Y aquí están las interacciones U, delta T y delta T3 que proponemos como origen de la superconductividad en estos materiales. Esto es sí. en un plano, ¿verdad? Sí, en un plano. Bidimensional. Bidimensional, completamente. Sí. Bueno, lo que haríamos es pues pasar este hamiltoniano, como hay simetría translacional, pasamos al espacio recíproco. Esas interacciones locales ahora se ven como estas interacciones poco complicadas. Bueno, aquí no vale la pena describirlas con mucho detalle, pero bueno, estas interacciones U, delta T y delta T3 se transforman en el espacio recíproco en esta B y W. Ahí señalé en azul, por ejemplo, estas interacciones dan lugar a superconductividad tipo D, singuletes con simetría D, o sea, singuletes, par de electrones
con espines opuestos, y la parte roja puede dar lugar a pares de Cooper en estado triplete o con espines paralelos. Aquí me voy a concentrar en singuletes con simetría D, en ese tipo de interacción. Bueno, aquí se ve esa D, pues aparece delta T y delta T3, mientras que para tripletes nada más aparece delta T3. Pero bueno, con estas interacciones podemos hacer campo medio en este hamiltoniano. El campo medio consiste en tomar el valor de expectación de esto. Aquí me equivoqué, aquí falta una daga aquí. Son dos operadores de creación o dos de aniquilación. Perdón, aquí me falta. Y aquí está la interacción en general, la que vayamos a usar. Y definimos esta función que va a resultar ser la brecha superconductora. Y con el campo medio y una transformación de Bogoliubov para diagonalizar ese nuevo hamiltoniano, se encuentran dos ecuaciones acopladas. Y esas dos ecuaciones acopladas nos permiten calcular para cada temperatura y potencial químico dos cosas: la brecha superconductora y, bueno, más bien, y el número de partículas. Pero bueno, generalmente nosotros damos el número de partículas por átomo y encontramos a partir de estas dos ecuaciones y para cada temperatura encontramos el potencial químico y la brecha superconductora. Y aquí están las diferentes brechas que son posibles soluciones de estas ecuaciones para las diferentes interacciones. Y entre ellas se encuentra la simetría D, que es la que vamos a estudiar aquí. Podemos encontrar, por ejemplo, la temperatura crítica como función del número de huecos por átomo y observamos que la temperatura crítica tiene un comportamiento no monotónico con la concentración de electrones o huecos y presenta un máximo tal y como se observa en la naturaleza. Mientras que para superconductores tipo P, si consideráramos superconductores tipo P, las temperaturas críticas para los mismos parámetros de interacción serían dos órdenes de magnitud menores, tal y como se encuentra en la naturaleza, porque los superconductores que se cree que son tipo P tienen una temperatura crítica del orden de 1 Kelvin, y en comparación con los superconductores de alta temperatura crítica, estos tienen temperaturas del orden de 100 Kelvin. O sea, si hay, eso lo explica bien. Bueno, me voy a saltar esto. Perdón, en la anterior, Sí, ¿hay alguna relación de esa gráfica ya con materiales específicos? O sea, el Sí. valor de delta T que permite discernir sí, diferentes. sí, ahorita lo vemos. Esto, digamos, es un resultado puramente teórico, Sí. pero podríamos, todos estos términos que aparecen aquí, como los parámetros de salto y la densidad, y estas delta T se pueden estimar a partir de datos experimentales de superconductores. Ahorita vemos, creo que sí puse una gráfica sobre eso. Ahorita vemos eso. Bueno, antes de continuar, bueno, tenemos esto, resultados para la temperatura crítica como función de la concentración de portadores. Podemos también calcular el calor específico electrónico. Por ejemplo, a partir de las ecuaciones, del par de ecuaciones que les presenté, dijimos podemos calcular la brecha superconductora para cada temperatura. Entonces tenemos la brecha superconductora como función de la temperatura, la energía de excitación de estas partículas como función de la temperatura, y tenemos una expresión para la entropía. La entropía de un superconductor sería esto, donde esta F pues es esta expresión, donde esta energía E es la energía de excitación de las cuasipartículas en un superconductor. Y para obtener el calor específico electrónico a volumen constante, pues simplemente derivamos la entropía con respecto a la temperatura y multiplicamos por la temperatura.
podemos obtener el comportamiento de este calor específico electrónico. Así, a grandes rasgos, sin hablar de un material en particular, podemos ver que los superconductores con una brecha de energía isotrópica tienen el calor específico como función de la temperatura, presenta un comportamiento exponencial a bajas temperaturas, mientras que los superconductores con brechas de energía anisotrópicas que tienen nodos, por ejemplo, con simetría D, presentan un comportamiento tipo ley de potencias. En particular, esto es una parábola a bajas temperaturas. ¿Sí? Bueno, me voy a saltar esta. Y ahora, ¿qué sucede si introducimos o cómo introducimos un campo magnético en nuestro modelo? Tenemos este modelo local con las interacciones entre electrones, que son la U, la B y la delta T. Y hacemos campo medio, o sea, tomando el valor de expectación de este par de operadores. Hacemos campo medio, llegamos a un hamiltoniano de este tipo. ¿Y cómo introducimos el campo magnético? Otra vez, con esta sustitución que se conoce como sustitución de Peirce, que es similar a la que hicieron Ginsburg y Landau, donde cambian el operador momento por un operador momento menos la carga por el campo vectorial, el vector, el potencial vectorial, ¿no? Esto que produce, provoca que estos parámetros de salto que están aquí, bueno, aquí puse nada más uno, pero en general los parámetros de salto ya aquí se ve que son independientes de los sitios. Ahora esos parámetros de salto dependen de los sitios a través de una fase que involucra al campo vectorial, al potencial vectorial. Recuerden que el potencial vectorial es rotacional de esto, nos da el campo magnético. Entonces, introducir campo magnético en este modelo equivale a que cada parámetro de salto de un electrón de un sitio I al sitio J se ve afectado por esta fase. Y eso nos rompe la simetría traslacional del problema. Entonces ahora tenemos que trabajar ya no con un material infinito, un sistema infinito, con simetría traslacional y trabajando en el espacio recíproco, sino tenemos que hacer una formulación local y trabajar sitio con sitio. Y entonces, bueno, ya tenemos esos, consideramos en general, podemos hacer una transformación de Bogoliubov para diagonalizar este hamiltoniano local. Y nos queda un sistema de ecuaciones de este tipo, así hablando en general, donde estos U y B son parámetros que diagonalizan a este hamiltoniano. ¿Sí? Estas son las eigenenergías. Y bueno, estas eigenenergías van a ser las energías de nuestro sistema. Solo que estas son matrices, esta es una matriz. Cada elemento en esta matriz es a su vez una matriz que tiene que ver con el tamaño del sistema. Nosotros para seguir considerando sistemas casi infinitos, tenemos que considerar ahora superceldas. Imagínense, cada círculo representa un átomo. Entonces ahora el sistema infinito queda representado por una supercelda de cierto tamaño, con condiciones periódicas a la frontera. Bueno, ahorita voy a eso. Entonces, aquí tenemos los átomos. El parámetro de salto de un electrón de un átomo a otro, pues se ve afectado ahora por una fase que involucra el potencial vectorial, de donde obtenemos el campo magnético. Y bueno, hay que tener cuidado aquí al pasar de una celda a otra, de tener cuidado en las fases, ¿no? En las fases del parámetro de salto al pasar de una supercelda. Pero bueno, ahora resolvemos el hamiltoniano en esta supercelda. Digamos, en este dibujito tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es una celda de 5 por 5. Entonces, estas matrices que aparecen aquí
pues son de 5 por 5. Este es el hamiltoniano, la parte que no contiene la brecha superconductora, y estas deltas son esta parte que contienen a la brecha superconductora. Y entonces resolvemos estas ecuaciones matriciales para obtener estos valores de brecha de manera autoconsistente. Y nosotros consideramos, en cada supercelda vamos a considerar 2 cuantos de flujo magnético. Entonces, aquí, por ejemplo, cada supercelda, nosotros decimos, va a contener 2 cuantos de flujo magnético, uno en el centro y otro en la esquina, que por condiciones periódicas a la frontera, bueno, se repite. Y entonces, ¿cómo cambiamos el campo magnético en nuestros cálculos? Este campo magnético está fijo. Bueno, este cuanto de flujo está fijo. Y entonces lo que hacemos es variar el tamaño de la supercelda para variar la densidad de estos cuantos de flujo, que son esos filamentos o vórtices que se forman en un superconductor tipo 2. Entonces así lo introducimos. Y ahora, bueno, en ese formalismo local, como consideramos ahora superceldas que se repiten periódicamente, bueno, esos coeficientes ahora tienen una fase periódica. Resolvemos estas ecuaciones de manera autoconsistente, proponemos una semilla para la brecha, una semilla inicial, y resolvemos de manera autoconsistente para obtener una brecha superconductora en cada sitio de esta supercelda. ¿Sí? Y esa brecha puede tener diferentes simetrías, puede tener simetría esférica o simetría D. Entonces, una primera pregunta fue, bueno, ¿cómo afecta la simetría de la brecha superconductora? ¿Cómo afecta a la forma de los vórtices o estos vórtices que son? ¿Qué estamos graficando? Estamos graficando el parámetro, la brecha superconductora como función de las coordenadas X y Y de esa supercelda. Para cada sitio o átomo de esa supercelda tenemos un valor de la brecha superconductora. En aquellos lugares donde la brecha se va a cero, el material está en el estado normal, no en el estado superconductor. Entonces, en un primer estudio, dijimos, bueno, vamos a estudiar 3 simetrías: la esférica, la simetría D y la simetría esférica anisotrópica. Vamos a escoger los parámetros de interacción, electrón-electrón, que dan temperaturas críticas similares para cada una de las brechas. Y les aplicamos un campo magnético. Y vemos que, por ejemplo, esto que está aquí es para la simetría esférica, esto es para la simetría D. Se puede ver que aplicando un mismo campo magnético, la simetría esférica se ve más disminuida, o las brechas superconductoras en el superconductor con simetría esférica disminuyen más en comparación con la simetría D. Aquí abajo tenemos la combinación de estos dos parámetros de orden, nos da la simetría esférica anisotrópica. Y vemos, bueno, aquí no es muy claro, pero ese mismo campo magnético que estamos aplicando a todos los casos afecta esta parte de la simetría esférica, pero esta parte casi no la afecta. Y esta es una simetría esférica anisotrópica. X y Y. X y Y son las posiciones de los átomos en la supercelda. Y estas unidades, pues, son unidades de distancia, angstroms o nanómetros. ¿Sí? O sea, X y Y nada más nos dice la posición de un átomo. En este caso, tenemos una celda de 18 por 18. Y ahí tenemos, para cada átomo, calculamos su brecha superconductora, que es el eje vertical. Aquí donde es 0, esa región está en estado normal. Donde es diferente de 0, la región está en fase
superconductora. Bueno, aquí esto se ve más claro. Aquí graficamos la brecha superconductora promedio, o sea, promediamos las brechas en cada átomo, promedio como función de la concentración de electrones por átomo en el sistema. La figura de arriba es sin campo magnético, la figura de abajo es con campo magnético. Los puntos azules corresponden a simetría D, los puntos rojos a simetría esférica. Sin campo. Aplicamos un campo magnético y fíjense que la región superconductora disminuye muchísimo más para la simetría esférica que para la simetría D. ¿Sí? O sea, cuando aplicamos un campo magnético, baja el valor de la brecha, pero también la región donde ocurre la superconductividad. Y eso está de acuerdo con lo que se observa en los superconductores. Los superconductores tipo S tienen campos magnéticos críticos mucho menores que los campos magnéticos críticos superiores de los superconductores tipo D. O sea, los superconductores tipo D siguen presentando superconductividad a campos magnéticos externos mucho mayores que los de simetría esférica. Y aquí se ve. Este es la brecha superconductora como función del campo magnético externo aplicado. Aquí se ve, por ejemplo, simetría S, donde se hace cero, ahí ya se destruye la superconductividad. Donde esta brecha superconductora se hace cero, ya no hay superconductividad. Fíjense que la simetría S se destruye mucho antes que la simetría D. O sea, la simetría D todavía puede aguantar campos magnéticos externos muy grandes antes de destruirse o antes de desaparecer. Y eso también está en concordancia con lo que se observa experimentalmente. Pero, y ya para terminar con esta parte de campos magnéticos, ahora vamos a ver, bueno, aquí no lo dije, no hice espacial énfasis en. Aquí, este fue un primer estudio donde la simetría D se obtuvo, lo voy a mencionar aquí, no lo mencioné, pero se obtuvo de un modelo ficticio, entre comillas, en el que supusimos que hay una interacción atractiva entre electrones a segundos vecinos, que es lo que produce también una simetría D. Pero eso es un modelo fenomenológico, suponer que hay una interacción atractiva sin decir cuál es el origen de esa interacción atractiva. Pero nosotros también podemos decir, sin apelar a interacciones atractivas, sino interacciones basadas puramente en repulsiones electrónicas, podemos obtener superconductores con simetría D usando la interacción de salto correlacionado o interacción de carga-enlace a segundos vecinos. Y ahí vemos, también estudiamos, aplicamos campo magnético a través de modificar las fases de los parámetros de salto de los electrones, aplicamos campo magnético y aquí tenemos, digamos, la formación de vórtices como función de la temperatura en este eje, como función de la interacción electrón-electrón en este eje y como función del campo magnético en el eje vertical. Comenzamos con esta brecha superconductora. Tenemos brecha superconductora como función para cada átomo en el plano XY. Vemos que tenemos un vórtice, bueno, dos vórtices, uno en el centro y otro en la esquina. Aplicamos campo magnético. La brecha superconductora baja y aparecen más vórtices. Si comenzamos aquí y aumentamos la interacción electrón-electrón, no aumenta el número de vórtices, pero aumenta la brecha superconductora. Y por último, en esta dirección, aumentamos la temperatura, no aumenta el número de vórtices, pero disminuye la brecha superconductora. Entonces tenemos todo lo que se observa fenomenológicamente y
Bueno, podemos calcular, por ejemplo, la amplitud de la brecha superconductora promedio como función de la temperatura. Tenemos para cada campo magnético, aquí el campo magnético va aumentando hacia adentro de la figura. Pues evidentemente a mayores campos magnéticos, la temperatura crítica disminuye y la brecha superconductora disminuye. Aquí la temperatura crítica es donde termina, donde la brecha superconductora se hace cero para cada campo magnético aplicado. Ahora, tenemos una predicción. ¿Cómo es el campo magnético crítico superior como función de la temperatura? Y vemos aquí, estos son cálculos para diferentes valores de la interacción electrón-electrón. Y vemos, aquí no puse la fórmula, ya no se ve, BCS, la teoría convencional de BCS, predice un comportamiento que es parecido a un coeficiente por 1 menos la temperatura entre la temperatura crítica al cuadrado. Eso es lo que predice esto. Pero para estos superconductores encontramos que este comportamiento, campo magnético crítico como función de la temperatura, se ajusta a esta nueva forma. Esto ya lo han observado otros grupos y le llaman modelo de Ginzburg-Landau generalizado. Esto no es Ginzburg-Landau, aquí usamos un modelo microscópico y lo resolvemos en campo medio y obtenemos esta misma forma. Ahora sí, como lo preguntaba Carlos, bueno, ¿cómo podemos comparar esto con resultados experimentales? Bueno, lo que hicimos fue tomar este superconductor, que es lantano, estroncio, cobre y oxígeno. Esa X es la proporción de lantano y de estroncio. Para estos valores de X, encontramos en la literatura información experimental de la estructura de bandas, utilizando ARPES, que es espectroscopía de fotoemisión de electrones con resolución angular. Encontramos esta estructura de bandas. Podemos ajustamos para encontrar los parámetros de salto a primeros y segundos vecinos. Y este otro parámetro que es la densidad de electrones por átomo. A partir de estos datos experimentales, ajustamos un modelo de amarre fuerte que tiene estos parámetros. Y con estos parámetros calculamos lo que se conoce como el coeficiente de Sommerfeld para el calor específico. Entonces, teníamos valores de calor específico como función del campo magnético para este material. El calor específico electrónico de un material en general tiene esta fórmula. Es calor específico por un parámetro gamma n, que se conoce como coeficiente de Sommerfeld, entre temperatura es igual a otro coeficiente que depende del campo magnético, más este término. Cuando el campo magnético externo es cero, este término resulta ser cero, y a bajas temperaturas, el calor específico electrónico de un superconductor con simetría D, pasemos esta P para acá, que es cuadrático, como había dicho. Aplicamos campo magnético y el término dominante es lineal en la temperatura. ¿Sí? Y el coeficiente de ese término lineal es esta gamma que depende de B. Y este lo podemos calcular. Y aquí tenemos, bueno, en realidad lo que se calcula es la diferencia en gamma a campo B menos gamma a campo cero. Bueno, la gamma a campo cero resulta ser cero, entonces esencialmente estamos graficando esto. Y tenemos resultados experimentales para este material. ¿Cuáles son esos resultados experimentales? Son estos.
campos bajos y se ve que se ajusta a una raíz cuadrada. Nuestros resultados teóricos son estos, los puntos rojos. Ahora, dirán, ¿por qué no calculamos hasta acá? Resulta que en nuestro modelo, ¿cómo introducimos el campo magnético? Cambiando el tamaño de la supercelda que estudiamos. Un campo magnético muy pequeño corresponde a una supercelda muy grande. Y eso requiere mucho tiempo de cómputo. Entonces, aquí nosotros no tenemos la parte de campos magnéticos pequeños, porque esto requeriría celdas muy grandes. Recuerden que en cada celda nosotros metíamos 2 cuantos de flujo magnético. Entonces, un campo magnético muy pequeño o tendiendo a cero correspondería a una supercelda tendiendo a infinito. Entonces, no tenemos estos datos, pero sí tenemos esto. Todos los dos, los teóricos y los experimentales, se ajustan a esta curva cuadrática, que es lo que se observa experimentalmente. Bueno, y ya ya no puse esa. Bueno, le voy a dejar aquí. Ya no me da tiempo de ver los efectos de tamaño finito, pero la idea es la misma. Al considerar un tamaño finito, pues se pierde la simetría traslacional del sistema y tenemos que usar un formalismo local, como es el de Bogoliubov de Jens, que consiste en considerar una supercelda. Podríamos considerar diferentes fronteras, resolver esas ecuaciones matriciales para la supercelda y calcular la brecha superconductora en cada sitio. Y ver cómo afecta el tamaño de grano a la brecha superconductora. Y la idea, en el fondo, es ver que al disminuir el tamaño de grano, y dependiendo de las condiciones a la frontera que tengamos, ¿qué son esas condiciones a la frontera? Ese grano esté rodeado por otro material superconductor, por un aislante o por un metal normal, o tenemos una repetición periódica de esos granos, podemos ver que bajo ciertas condiciones, al disminuir el tamaño de grano, crece la temperatura crítica. Entonces, es una manera de aumentar la temperatura crítica de los materiales superconductores, confinándolos. Y bueno, le dejo aquí y estoy abierto a sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Sí, oye, cuando introducen el campo magnético, entonces, bueno, implícitamente están suponiendo que la red de Abrikoso es cuadrada, Sí, que es válido, ¿no? Pero sí, tienes razón. Sí, ahí estamos. Bueno, de hecho, no forzamos que sea cuadrada. Introducimos las fases en los parámetros de salto y de manera espontánea se forma una red cuadrada de Abrikoso. Y bueno, tú sabes de esto, o sea, ya ves que las dos soluciones, la triangular y la cuadrada, son muy cercanas en energía. Y yo creo que en este caso, la simetría de la red cuadrada está forzando o está favoreciendo la solución cuadrada. sí, es. Sí. Para allá. Una pregunta, cuando tú dices que hay que aumentar la temperatura crítica, equivale a confinar el campo, ¿a qué te refieres? ¿Estás aumentando la densidad de superportadores de carga? Sí. Bueno, más bien al disminuir el tamaño de grano, estamos confinando los electrones. Sí, es una confinación espacial de los electrones. Pero equivale a aumentar la densidad, entonces. Sí, aunque en estos cálculos, en realidad, a ver, lo digo bien. En estos cálculos no los presenté, pero mantenemos la densidad de electrones constante. Entonces nada más disminuimos el tamaño de grano, o sea, lo hacemos cada vez más pequeño. Ahora, resulta que si la frontera es metal o superconductora, no necesariamente sube la temperatura crítica. Bueno, sí sube y después disminuye.
Sí, es una pregunta. No lo dije aquí. Si quieres, pongo el resultado final. Es que aquí está. Aquí tenemos la temperatura crítica como función del número de átomos por lado en la supercelda. Entonces disminuye el número de átomos y podemos ver, aquí no lo he explicado con cuidado, pero podemos ver que puede aumentar y luego disminuye la temperatura. Aumenta al principio y luego disminuye. Y disminuye porque cuando uno hace el tamaño de grano muy pequeño, los niveles de energía, los electrones ya están muy alejados entre sí por confinamiento cuántico y ya es muy difícil formar un par. Se necesitaría que esos niveles de energía, la separación entre ellos fuera menor que la brecha superconductora en el bulto, digamos. Entonces, aquí sube y luego disminuye porque ya los niveles de energía de los electrones están tan alejados que no existe interacción atractiva que force un par. En cambio, cuando el sistema, el grano está rodeado por un aislante, parece ser que la temperatura crítica aumenta de manera, o sea, nunca disminuye, siempre aumenta, aumenta, aumenta. Y eso se debe a dos cosas. Una es que en esos sistemas resulta que hay muchos estados degenerados. Por las condiciones a la frontera resulta que hay muchos estados degenerados con la misma energía y a partir de los cuales se pueden seguir formando pares, aun cuando el sistema se haga muy pequeño. Existe una degeneración de estados y entonces hay electrones en esos estados con energías muy parecidas y que pueden formar un par. ¿Sí? Y ese comportamiento de que la temperatura crítica sube al disminuir el tamaño de grano y luego baja cuando el grano ya se hace muy pequeño, sí se ha observado experimentalmente. Aquí tengo unas gráficas experimentales. Ay, son estas. Aquí se ve tamaño de la partícula, temperatura crítica. Sube y baja. Aquí también, bueno, aquí hay un comportamiento que parece bajar, luego subir y luego disminuye. Obviamente cuando la partícula, pues o sea, cuando el tamaño de la partícula se va a cero, debería todo irse a cero, no hay sistema, ¿no? Sí. Gracias. Los resultados generales que presentaste pues, son válidos para todos los superconductores cupratos, ¿no? De alta temperatura, en el sentido de que todos comparten el mismo tipo de estructura de los planos de cobre y oxígeno. Sí. Sí, además de que todos tienen una longitud de coherencia pequeña comparada con la longitud de penetración. Sí. Pues, por ejemplo, estos resultados que presentaste para los lantanos, Sí. pues, se aplicarían también, ¿no? Para los otros Sí. tipos de superconductores, nada más ajustando los parámetros. Sí, los parámetros. Sí. Sí, y la diferencia entre un material y otro sería, pues, esos parámetros de salto y las interacciones electrón-electrón. Pueden cambiar de un material a otro. Sí. ¿Algo más? Bueno, si no, le agradecemos nuevamente a Luis.